Mira, de todas formas creo que es interesante darnos cuenta que en la política hay una parte, digamos, decente, correcta, y hay otra que no lo es. Y en el caso de Chile, el propio domingo todavía se pudieron advertir algunos niveles de boicots en el propio día que fue el transporte público, específicamente en Santiago de Chile. Pero una vez que, como bien dice este informe, una vez que se estableció la diferencia que ha sido por más de 10 puntos, entonces no ha habido nada de demora de parte del candidato perdedor y por un lado admite públicamente la derrota, pero por otro lado creo que lo resaltante es que el señor Piñeira inmediatamente también lo felicita y se pone a disposición, tal es así que al siguiente día desayunan juntos. O sea, eso es, me parece, lo que tendríamos que aprender en el Perú, porque hasta el día de hoy es como si tuviéramos 6 de junio, porque no hay un reconocimiento pleno en el Perú del triunfo de Castillo, que efectivamente puede tener muchas limitaciones. limitaciones, errores, lo que todos podemos estar verificando diariamente. Pero, como dice el presidente de México, el señor López Obrador, cuando Beto Ortiz quiso pasarse de listo, le dijo: ¿en qué cabeza se le ocurre a usted? ¿En qué cabeza se le ocurre a la gente conservadora vacar a un presidente a 3 meses de haber asumido el cargo? Es algo ilógico, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que podría quedar como lección, que estamos... Pero no solamente esa lección, hay muchas lecciones que aprender ahí. Por ejemplo, el comportamiento del pueblo para no enfrentarse entre los grupos políticos. Claro, aquí lo que nos falta es madurez política. Estamos, Pepe, ya por culminar este 2021 y hay una serie de enfoques que en realidad tienen mucha importancia, demasiada importancia, y sin embargo la prensa no lo aborda. Por ejemplo, el tema de la ley universitaria, la contrarreforma que se pretende hacer para poder regresar al 2014. O, por ejemplo, el tema de las Bambas, que es una mina que está en controversia y que las comunidades le han dado una tregua al gobierno, al Estado y a la propia empresa para poder restablecer una conversación, y la empresa ya dio, digamos, por culminada su participación. Entonces, ese tema debería ser abordado por el gobierno, pero lamentablemente, como estamos frente a un gobierno donde hay 2 o 3 tendencias, la persona que conoce mejor el tema minero, porque no es solo ver el lado del crecimiento, sino ver cómo podemos proteger el medio ambiente. Claro. Y la primer ministro, es la primera vez en toda la historia que yo conozco que una primer ministro habla del tema ambiental. Es la primera vez que una primer ministro va al lugar donde se van generando los conflictos y establece una agenda para poder desarrollarla, pero hay un sector, en este caso del propio líder del partido Perú Libre, el señor Cerrón, hay una línea en el sentido de que como la señora Mirta Vázquez es caviar, entonces ya no debe seguir y debe ponerse a otra persona. Ahora, hay una, como tú muy bien lo señalas, hay una fractura dentro del gobierno, dentro del partido de gobierno, ¿no? Para hablar con más propiedad. Esta fractura prácticamente fue la detonante para comenzar a partir de ello a encontrar 1000 fallas, ¿no? Generadas dentro del propio partido, cosa que nunca antes se había visto, ¿no? Es la primera vez que históricamente un partido que llega al poder llega fracturado.
Claro, pero aquí hay otra lectura que realizar. Si nosotros nos ponemos a, digamos, retrotraer este análisis, y felizmente que todo lo que nosotros conversamos queda grabado, fíjate, en septiembre, al asumir la primer ministro Mirta Vázquez, como lo manda la Constitución, se tiene que ir al Congreso para lograr el visto bueno del Parlamento para la confianza, digamos, al gabinete. En ese momento, recordemos que Cerrón ordenó a su bancada para que no apoyaran, para que no le dieran el voto de confianza a Mirta Vázquez. Y a pesar de eso, se logró la confianza y Mirta Vázquez sigue hasta este momento de primer ministro. ¿Qué quiere decir esto? Que en septiembre el presidente de la República se quedó sin bancada propia, digamos, pero ya la bancada en realidad tenía dos partes, ¿no? Una de los que son magisteriales y otra que tienen la tendencia a Vladimiro Cerrón. Ahora, ¿cuándo cambia este escenario? Cambia ahora poco, el 7 de diciembre, que fue el momento de querer censurar a la presidenta del Congreso, y entonces allí nuevamente como que se ha generado un acercamiento entre el Partido Perú Libre y el gobierno. ¿Qué va a venir en estos días? En este momento notamos un silencio, pero de aquí a la decisión de los primeros días de enero vamos a ver cuál es el horizonte, porque en realidad, repito, a mí lo que me preocupa son los temas fundamentales. Claro, de hecho, el tema educativo, por ejemplo. Pero hay una cosa que es importante también, la renuncia en estos últimos días de mucha gente del partido, ¿no? O bueno, que estaba en el partido de gobierno y que ahora prácticamente se ha alejado totalmente por no encontrar líneas mínimas de coincidencia. Lo que ha sucedido allí es que el caudillismo representado en este señor que es parlamentario y que fue primer ministro, Guido Bellido, en realidad él ha provocado la salida indirectamente de Guillermo Bermejo, y ahora Bermejo lo que está anunciando es una bancada propia que va a respaldar directamente al presidente de la República. Por eso es que te digo, en estos días se tienen que estar dando algunos niveles internos que seguramente después conoceremos, pero lo interesante es que se está llegando a fin de año. La derecha hizo mucho para que el presidente Castillo no llegara a fin de año. El 7 de diciembre se marca un antes y un después, porque este es un punto que, mientras que nosotros aquí ya no le damos mayor trascendencia, pero en el extranjero sí. En España, por ejemplo, que una bancada de este partido que es Podemos en España y de otros partidos como el PSOE y partidos de izquierda hayan dicho que reconocen al gobierno de Castillo, y los únicos que no están de acuerdo con ese reconocimiento son la gente de Vox, el partido de ultraderecha de España. Entonces, ¿eso qué significa? De que ya a nivel internacional Castillo tiene un reconocimiento, pero su inconveniente de Castillo está en los pasos erráticos que él da, y donde consigue, por ejemplo, un abogado que en realidad no está actuando, desde mi punto de vista, con estrategia, porque no tiene nivel, no tiene nivel. Lo he escuchado, analizado lo que dicen, los procedimientos que hacen, me parece que no tienen nivel, y que ha cometido ahí un gravísimo error el presidente llevándolo como bueno, profesor. Por eso al final ese es un punto que tendrá que superar el presidente, pero a pesar de sus limitaciones, tanto del presidente como del abogado, a pesar de sus limitaciones, fíjate cómo es que la fiscal Nora Córdoba resultó más fujimorista, y ahora esas diligencias sin mayor trámite van a quedar nulas, y el propio Ministerio Público va a tener
que sacarla de la investigación, lo cual no significa, por eso repito, lo cual no significa que el presidente esté exento de tener que ofrecer una información en qué medida esta licitación de Petroperú, claro, la licitación ya se cayó, pero eso no significa de que eso va a quedar ahí, ¿no? Ahí de todas maneras va a venir una investigación, y por eso ser o no responsables. Claro, el tema aquí es que ya varios han entrado a tallar en el tema, empezando por la propia fiscal de la Nación, la presidenta del Tribunal Constitucional, que en un momento se dedicó a aclarar el panorama de la vacancia presidencial, pero como ahora ya está terminando su papel como presidenta del Tribunal Constitucional, ha dicho, y eso lo está capitalizando muy bien la prensa de Lima, ha dicho, pero ¿por qué tanto hablan ustedes de la vacancia cuando hay otros artículos donde se podría inhabilitar al presidente? Pero eso, digamos, claro, ella domina el tema constitucional, pero la mayoría de nosotros no leemos la Constitución. Pero esa presunta inhabilitación, desde mi punto de vista, no es tan sencilla, en la medida que de todas maneras se tendría que hacer un proceso penal, pero la propia Constitución te dice que yo no te puedo acusar si tú eres presidente hasta que termines tu mandato. Así que yo creo que más que todo hay protagonismo, en este caso de la propia doctora Ledesma. Pero hay una cosa que es real, ¿no? Nuestra Constitución tiene grandes vacíos, ¿no? Tiene muchos vacíos. Tiene demasiados vacíos que permiten que entre esos espacios, ¿no?, se pueda manipular. Porque si estuviera bien armada, bien constituida, como debe ser una constitución, no debería pasar estas cosas. Y van a seguir pasando mientras que no vayamos a una asamblea constituyente. Y en este tema también el Congreso, en vez de aclarar el escenario, lo complica más. Claro, entonces... Hay otra verdad, Lucho. Cada día estoy más convencido que quienes deberían ser legisladores, básicamente deberían ser abogados. Y abogados de talla. Porque hay muchos elementos, hay mucha gente que no sabe ni de lo que están hablando. Están, pero más perdidos que hablando del paraíso. Sí, pero mira, dentro de los abogados también hay una situación, digamos, real. Mira, todo el que estudia Derecho casi siempre sale o con la mira de convertirse en magistrado o la mira de ser congresista. También podría ser, pero ya es más difícil, ¿no? Porque en el partido, pues, para participar en el caso de Ica son 4, ¿no? Y casi no hay abogados en la... Claro, pero a lo que yo voy es que los abogados agarran especialidades más inmediatas y que le van a generar ingresos también inmediatos. Me refiero, por ejemplo, penal. Pero el tema constitucional es mucho más difícil. Mucho más avanzado, mucho más complicado. Porque mira, en todo el Perú, ¿cuántos constitucionalistas? Si tú cuentas los dedos de la mano, te quedas corto. ¿Por qué? Porque son generalmente los que han sido magistrados y que por lo tanto obligatoriamente han tenido que estudiar la Constitución. Entonces lo que tú dices es cierto, hay vacíos, yo diría, además de los vacíos hay contradicciones, pero aquí lo que manda en el Perú es lo cuantitativo. Si tú tienes mayoría parlamentaria, aunque no tengas razón, tú puedes utilizar esa mayoría parlamentaria. Y por eso es que yo digo... Y hay muchas cosas, decisiones que se dan contra la razón. Este tema, por ejemplo, de que le recortes a la ciudadanía la posibilidad de que vayamos a un referéndum. Eso es algo pues absolutamente arbitrario. Es decir, nos convertiríamos en el primer país del mundo en que le quitamos a la colectividad la posibilidad de ir a un referéndum. Bueno, vamos a hacer una breve pausa comercial de la emisora. Estamos con Luis Aquique Hernández, periodista profesional colegiado y opinólogo y comentarista político.